Por ejemplo, Eva, nos dice a nosotros que no tenemos esta doctrina. Eso no quiere decir que nosotros somos los que estamos equivocados y no él. Según él está conforme a las escrituras. Y nosotros creemos que estamos conforme a la escritura. Entonces no vamos a esperar que porque el otro no crea, está en la mentira y yo en la verdad. Eso es lo que creen los testigos de Jehová, que nosotros estamos en la mentira porque no creemos en la secta de los testigos de Jehová. Adelante. El asunto que nosotros nos vamos a encontrar es cuando yo humanamente hago uso de mi inteligencia humana para hablar de Dios, sin ver la manera de hablar lo que Dios ya dijo, lo que Dios ha hecho desde el principio, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de lo que a mí humanamente me parezca que es Dios, sino que yo tengo que hablar lo que Dios es, y lo que Dios es se lo ha revelado al mundo, se lo ha expresado al mundo desde el principio. Entonces, ahí es donde está la diferencia en el que, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, la historia nos dice porque es por donde yo debo de empezar. La historia a mí me dice que Jesucristo es el que marca el antes y el después. Entonces, Jesucristo nace y comienza el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Entonces, la historia nos está diciendo que Jesucristo en el año 30 inicia su ministerio, donde constituye una iglesia en 12 personas, en 12 hombres, y a esos hombres les da instrucciones precisas, les da una doctrina, les da una encomienda en concreto. Entonces la historia nos dice que en el año 33, cuando Jesucristo muere y resucita. ¿Sí sabes que el calendario tiene un error de 3 años? El calendario, o sea, bueno, murió en el año 27, o sea, en el año 27 empieza su ministerio y en el año 30 es cuando él, Escucha. Ajá. En eso, si tú quieres agarrar, porque va a haber diferentes conclusiones. No, o sea, ese error nunca se corrigió más bien. Digamos que, mira, si agarramos lo que tú dices, bien sea el año 27 o bien sea el año 30, la historia no cambia. Las profecías y todo se hace con ese cálculo, o sea, todo se hace con todo ese pero cálculo. A lo que yo voy es a esto. La historia no cambia. A lo que yo voy es a esto. Bien sea que tú decidas agarrar el año 27 o el año 30, la historia no cambia. Jesucristo lo que hace al morir y resucitar, se aparece a esa iglesia que él constituyó y la envía. Entonces, al punto en el que a mí me interesa y al que yo voy es de que en ese momento, cuando eso sucede en la historia, solo estaba la iglesia, no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo entiendo eso y lo tengo presente, yo le voy a dar prioridad a la iglesia, y el Nuevo Testamento no se va a oponer a la iglesia.
ni la iglesia se va a oponer al Nuevo Testamento, sino que se complementan. Se sostienen uno al otro. Yo no puedo rechazar a la iglesia y abrazar el Nuevo Testamento, o agarrar a la iglesia y rechazar el Nuevo Testamento. Que ahí es donde entra el asunto de que las personas terminan en confusión o desviándose de la verdad. Pero si yo entiendo eso, que la historia me dice que en sí las fechas, que yo entiendo lo que tú dices, algunos historiadores ponen el nacimiento de Jesús hacia el año 4 o hacia el año 6. Pero eso no cambia el quién fue primero, el Nuevo Testamento o la iglesia. Independientemente de lo que uno decida adoptar, el año 27 o el año 30 o el año 33 como el año de muerte y resurrección, eso no va a cambiar de que primero Jesucristo deja la iglesia y esa iglesia inicia la misión que Jesucristo le dio. Y posteriormente, después del año 45, se comienza a escribir lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, entendiendo yo eso y comenzando yo desde ahí, tengo que yo hoy, 2000 años después, encontrar a esa iglesia que gracias a que ya tenemos el Nuevo Testamento me va a llevar a encontrar más fácil esa iglesia. Entonces, lo que yo encuentro es que a lo largo de la historia, desde el inicio, la misma Biblia no lo menciona, que comienza a haber división. Y muchos malinterpretan el Nuevo Testamento diciendo, ¿ves? Dios está de acuerdo con la división. No. San Pablo se los escribe inspirado por Dios. Unos ya van diciendo, yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Cada grupo va agarrando su doctrina y fundan su creencia en la doctrina, no en la iglesia. Por eso vemos diversidad de doctrinas, al punto que ahorita aquí en uno de los grupos he visto que ya había tenido yo contacto con un tal Mauro, que no sé si es de Colombia o de Venezuela, pero por allá en un país de estos de Sudamérica anda una denominación, un grupo, una iglesia, como le quieran llamar, donde predican que Cristo es mujer y se hace llamar Cristo Lisbeth. Oye, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Entonces, si yo agarro únicamente lo que se le conoce como sola escritura, pues yo voy a terminar haciendo que la sola escritura diga lo que yo quiero y no lo que realmente es. Entonces, siguiendo ese principio, es más fácil de que yo hoy en día, y ahí es donde ya viene la controversia, a muchos nos han llenado de cosas humanas porque se le ha hablado de la iglesia humana, y la iglesia humana es imperfecta y va a cometer humanamente pecados graves, pecados garrafales. Dios en ninguna parte de la Biblia dijo que su iglesia iba a estar exenta de pecado.
Entonces muchos le agarran resentimiento, podríamos llamarle resentimiento, odio, rechazo a la Iglesia Católica, porque les han hablado únicamente de una iglesia que ha cometido pecado. Solo le han hablado de los pecados de la iglesia, no le han hablado de los aciertos que la iglesia ha tenido a través de la historia y que están registrados. Por ejemplo, los llevan a los padres apostólicos. Oye, pero los padres apostólicos, ¿a qué iglesia pertenecían? Pertenecían a una iglesia unida, a la iglesia que Jesucristo instituyó, a la iglesia apostólica. Muchos llegan a la conclusión que no, citan a San Ignacio y dicen, San Ignacio decía esto y lo aplico a mi manera y digo yo, él era de la misma creencia que yo. Citan a San Agustín y dicen también, citan a San Irineo, citan a muchos otros y dicen, él era igual que yo. No, ellos todos pertenecían a una misma iglesia. Entonces el deseo de Dios ha sido de que esa iglesia esté unida, sea una en unidad doctrinal, en unidad de un mismo espíritu, o sea, de un mismo Dios. Entonces, tristemente, cada quien lo entiende de otra manera por los antecedentes que le pusieron, se va y toma la Biblia, lee la Biblia desconectada de los textos con el contexto, de los textos paralelos, y muy difícil la va a entender. Cuando alguien se la explica, simplemente la rechaza y dice no. Entonces, lo que yo hago es decir, bueno, está bien, si tú no lo quieres creer, pues no lo creas. Por ejemplo, lo que más me he encontrado en los más de 10 años que llevo yo dialogando con los no católicos, con lo más me he encontrado yo es que dicen, los católicos son idólatras. Los católicos son besayesos. Pero nadie a mí me ha podido demostrar que desde el punto de vista de Dios, que desde la doctrina de Dios, realmente el católico es idólatra. Yo no me he encontrado a nadie que me lo haya podido probar. Es simplemente una afirmación sin fundamento. Y tristemente solo se van repitiendo. Los católicos son idólatras, eres un idólatra. Eres un idólatra, eres un idólatra. Los católicos son idólatras, son besayesos, prenden velas, rezan. Qué inteligente eres. No me creo inteligente. Deja que te escuche Freddy, porque Freddy no va a estar en nada de acuerdo contigo. Mira, Luis, a mí no me interesa que Freddy o tú o alguien no católico esté de acuerdo conmigo. Ese no es mi fin. A mí lo que me interesa es que estén de acuerdo con Dios. Ese es el punto. Que estén de acuerdo con Dios. Pero a mí, escucha, yo con esto cierro lo que yo voy a pagar mi ropa que Freddy abre ahorita. Sí, yo he hablado muchísimas veces con Freddy. Entonces yo cierro con esto. Yo no busco que estén de acuerdo conmigo. Lo que yo busco es que Dios esté de acuerdo con lo que van diciendo. Gálatas, y si Dios está de acuerdo con lo que... Gálatas 1:10, hermano. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, es verdad lo que usted dice, ahí está lo que yo estoy diciendo. Entonces, el asunto es que Dios esté de acuerdo con mi creencia.
Y si yo puedo probar que Dios está de acuerdo con mi creencia, eso es lo único que interesa. El asunto está que a mí nadie me ha podido demostrar que en el caso del no católico, su doctrina esté de acuerdo con Dios. Y los he dejado, ok, simplemente demuéstralo. Y cuando se trata de que demuestren, dicen, yo no te tengo que demostrar nada. Bueno, si no quieres demostrarlo, pues tampoco no hay ningún problema. Aquí no se obliga a que alguien tenga que demostrar lo que cree. Pero lo que yo creo, mi fe, según la palabra de Dios, lo que ya decía yo con la hermana cuando inicié, Primera de Pedro 3:15, estén dispuestos a dar una respuesta de su esperanza a quien los cuestione. Y a mí quien me cuestiona, yo le doy una respuesta con fundamento, lo que Dios dice. Y lo que yo digo les demuestro que Dios está de acuerdo conmigo. Que yo estoy de acuerdo con Dios. Que la historia está de acuerdo con Dios. Adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 10, se lo leo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería sierva ni caso mío de Dios, de Cristo. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ¿Ya? el hermano que lo que citó es Primera de Pedro, capítulo 3, y ya lo busco, versículo 15, porque justamente ese es el tema de demostrar la fe, defender la fe, pero con mansedumbre fue el todo el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Aquí está. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado. Estar siempre preparado. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre, tranquilo, en paz, con amor, pero presentar la defensa y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Adelante. Adelante, Freddy, adelante, Luis, adelante. Mira, yo quiero saber, según ustedes, ¿qué es lo que se llama ídolo? ¿A qué se le llama ídolo? Es una pregunta que me estaba ahorita. ¿Qué es ídolo? Un ¿A qué es lo que falso se le Dios, Freddy, un falso Dios. No, todo es falso. Pero ¿a qué es lo que se le llama ídolo? Ah, es un falso Dios. Ángel que te responda mejor, pero es un falso Dios. No, es una respuesta vaga. ¿Cómo va a ser una ¿A qué es respuesta lo que se llama ídolo? ¿A qué es lo que se le llama ídolo? ¿Por qué a los católicos los llaman idólatras? ¿Por qué? Por tener representaciones de santos? O sea, tienen las representaciones, entonces creen que ellos idolatran a esas representaciones. No, el católico adora a Dios, a este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adelante, Ángel. Sí, permítame responder. Aquí otra vez vuelvo a lo mismo. Dios. Para Dios no es lo mismo ídolo que imagen. Ahí está el problema con los no católicos, que confunden ídolos con imágenes y a cualquier imagen la consideran un ídolo. Cuando obviamente ídolo significa falso Dios. ¿Dónde nos dice la Biblia que ídolo significa falso Dios? Nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 8, del versículo 4 al 6.
sabemos que el ídolo no es nada. Aunque reciban el nombre de dioses, no son nada para nosotros, porque solo hay un solo Dios. Entonces, ahí está diciendo Dios lo que es un ídolo. Un ídolo es un falso Dios. Ahora, ¿cómo aquella imagen, aquella estatua se convierte en un ídolo? No se convierte en un ídolo no más así porque sí, porque el católico vaya y se incline ante ella, porque el católico le prenda velas, porque el católico le muestre culto de veneración. Eso no la convierte en ídolo. Nadie está creyendo que esa imagen, que esa estatua, nadie está creyendo que eso sea Dios. La misma Biblia nos dice que se requiere creer. Por ejemplo, cuando se trata de este tema, el católico va a citar Éxodo 25:18, Números 21:8-9, 21:8-9, Números, nos habla de cómo Dios mandó hacer la imagen, estatua de una serpiente de bronce, con la que Dios salva al pueblo de Israel. Por medio de esa imagen, de esa estatua de bronce, de esa serpiente, Dios salva al pueblo de Israel. Todo aquel que la miraba a la imagen se salvaba de morir porque lo había mordido la serpiente. Si comenzamos a leer 21, Números 21, desde el 1 en adelante, vamos a encontrar que el pueblo murmura, Dios les manda estas serpientes, los muerden, comienzan a morir, el pueblo le pide a Moisés, oye, habla con Dios, intercede por nosotros. Ahí aparece que Dios dice a Moisés, haz una serpiente ardiente, que es la estatua de la serpiente de bronce con la cual Dios salva al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede con esa estatua? Que yo no sé, porque no me he puesto a investigarlo, pero debe de haber registro. ¿Cuántos años pasaron para que a esa misma estatua de la serpiente, eso ya no lo va a decir Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, nos viene a decir que el rey Ezequías, para agradar a Dios, decide destruir los altares y decide destruir la serpiente de bronce que Dios había mandado hacer. ¿Por qué razón la manda a destruir? Porque le quemaban incienso, porque ya los israelitas creían que la imagen era un dios, que la imagen de la serpiente de bronce era un dios. Pero Dios no mandó a hacer un ídolo. Dios había mandado a hacer una imagen representativa. ¿Cómo sabemos que para Dios siempre fue una imagen? Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús retoma esa imagen para enseñarnos el poder de Dios, que así como Dios levantó la serpiente en el desierto para salvar al pueblo de Israel, el Hijo del Hombre iba a ser levantado para lo mismo, para salvar ahora ya no nomás al pueblo de Israel, sino para salvar al mundo entero. Entonces, los israelitas creyeron que era Dios, le quemaban incienso como Dios, razón por la cual la convierten en un ídolo, y el rey Ezequías dice, eso no es un Dios, eso es una imagen, ustedes ya están idolatrando, están cometiendo pecado de idolatría, adoración a un falso Dios.
Entonces, cuando el católico argumenta, mira, hay una diferencia entre ídolo e imagen, según Dios, nosotros tenemos imágenes representativas de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, de los ángeles, pero ninguno de nosotros, la iglesia, jamás ha creído que sean dioses. Pero de una manera que irracional, diría yo, pero se molestan cuando uno les dice irracionales. Dicen, no, ustedes son unos idólatras. Y humanamente caen en el insulto. Entonces un católico ingenuo, no preparado, responde al insulto y al último ya se salieron de Dios. Se fueron a lo humano, a ofenderse, a decirse hasta de qué van a morir. Y eso es lo triste en la apologética. Exactamente. Y a eso es lo que yo estoy llamando. O sea, estoy llamando, vamos, defiendan la fe, pero con amor, con caridad. Que sea así. Bueno, hija. Por eso, yo cierro con esto sobre este tema. Yo cierro con esto. Por eso, en el Nuevo Testamento, Dios nos pone la idolatría a otro nivel. Nos lo va a decir Efesios 5:5. Si los busca, hermana, y los lee, así como Colosenses 3:5. Sí, sí. Nos pone la idolatría a otro nivel. Yo puedo ser un idólatra no por creer que una imagen es Dios. Obviamente eso sigue, pero Jesucristo, Dios, la lleva a otro nivel. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, la avaricia, que es idólatra, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A ver, entonces, sí, entonces lo que la hermana acaba de leer ahora, este nuevo nivel, el fornicario es un idólatra, el avaro es un idólatra. Colosenses 3:5 nos da otros adjetivos, otros sí, pecados. Colosenses 3:5. Haced morir, ¿qué es lo que tengo que hacer morir? Lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, me enamoro de todo el mundo, por ejemplo, varones o mujeres, malos deseos, avaricia, casi ve, avaricia que es idolatría. ¿Recuerdan? La raíz de todos los males es amor al dinero. Sí, entonces aquí si vemos, Dios mismo ya está llevando la idolatría a un nivel más elevado que le presentó al pueblo de Israel. Ahora a nosotros, su iglesia, sus discípulos, los cristianos, nos dice ahora idólatra puede ser aquel que es fornicario. El fornicario pues fornica con su cuerpo. Entonces está amando más la fornicación que a Dios. Wow. Lo está diciendo la palabra de Dios. La avaricia más grande, bien marcada en la Biblia, es el amor al dinero. El mamón se le llama, ¿no? El amor al dinero. Sí, puedes agarrar el Dios que tú quieras de los dioses paganos que tenían los pueblos paganos y de los muchos que adoptó el pueblo de Israel. Incluso el rey Salomón, a Dios le dio una sabiduría como a ningún hombre, nos dice la Biblia, pero la lujuria lo llevó a pecar de estos pecados que nos está hablando Colosenses 3:5 y Efesios 5:5. Ese fue el pecado del rey Salomón, caer en el pecado de idolatría.
Es que de ir a es cualquier cosa meterse que te aparte de Dios, brother, porque estás con poniendo mujeres que no eran tu Dios israelitas. puede ser en la internet, puede ser en los carros, puede ser en las carreras, puede ser en los Sí, sí, coches, sí, La sí, o sí. sea, idolatría A de la, dinero, por por la lujuria, ejemplo, cualquier cosa es idolatría. por ejemplo, todo aquello que tú pongas por encima de primero, Dios. claro, primero que a Dios. Por ejemplo, en la juventud. Yo cuando era jovencita, qué amor que tenía. O sea, yo estoy hablando de 17, 16, 15 años. Qué amor que tenía. Y la ropa, y me compro esto, y quiero lo otro. Ah, estaba primero que Dios eso. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Sí, Y sí, eso sí. es un problema de la juventud y más de las niñas, de las muchachitas, porque siempre que la ropa, que el calzado, y una cosa que nos guste, pero no poner esto encima de Dios. Sí, Dios sí, primero, por eso Jesucristo recalca el mandamiento, amar a Dios sobre todas sobre las todas cosas. las cosas, sobre todo, primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Sí, sí, sí. No Después te vas puede a ver haber por tu ropa, después vas nada. a ver por tu prójimo en segundo Sí, lugar, sí, sí. pero primero Dios, primero Dios, primero Dios. Bueno, adelante, no sé si Luis o Freddy. Bueno, gracias a Dios que terminaron ustedes de hablar. Deja hablar tantito, Freddy, te hablas tú. ¿Te acuerdas, te acuerdas, Ani, cuando Cristo habló con el joven rico, te lo dice en Lucas y en Mateo? Vende Y todo que, lo que tienes y dáselo a los pobres. ajá, y dice que, pero fíjate, dice, cuando estaban ellos juntos, dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo, para heredar la vida eterna? Dice, Sí, se guarda los mandamientos de Dios. Y después, si tú te das cuenta, le nombró los últimos 6, los de amor a su prójimo, ¿verdad? Los de amor a su prójimo. Y te das cuenta que él era codicioso. Era Sí, codicioso porque tenía muchos bienes y tenía otro dios que era Mamón, era el dios del dinero. claro, eso no quiso Entonces, dejar eso. ajá, sí, y a él lo llamó igual que Mateo. Ven y sígueme, así lo llamó igual que Mateo, ven y sigas. Cuando Mateo lo llamó, él hubiera sido otro apóstol de Cristo, porque a nadie llamó así, solamente a los apóstoles llamó así. Entonces, pero él rehusó seguir a Cristo, prefirió seguir su dinero, ¿no? Entonces, él tenía otro Dios en su mente. El Aunque decía dinero. que obedecía los mandamientos de Dios, no los obedecía, y por eso Jesús dice, sí, ok, dice, entonces, a ver Me si sí tengo que retirar, amigo me mío. amas Hermano, más me a tengo que Dios que a retirar. mí, entonces ven Saludos. todo lo que tienes y sígueme, ¿eh? Porque Uy, iban se a seguir enojó a y se Dios. fue. Freddy se enojó y se fue. Freddy se Sí, enojó, se se enojó. fue. Se enojó porque no le daban lugar, no le daban lugar. Se enojó. No, lo que pasa es que yo me voy a salir, por eso estaba pidiendo el tiempo. Bueno, Yo nunca soy así, sino que ya me iba a salir, por eso es que ahorita me voy a meter al carro con mi esposa y mi esposa no le gusta que esté aquí en el chat porque quiere tiempo para ella. bueno, no importa. Lo Y interesante es que, bueno, que se dio un ajá, tema que es interesante, bueno, se fue más allá de la idolatría, pero, o sea, dar el evangelio, darlo en paz, darlo con mansedumbre y defender la fe de esa manera. así está bien. Bueno, estamos en contacto, Sí. ¿qué, Ani? Ahí estamos en Bendiciones, contacto. bendiciones, Ángel, bendiciones, Ahí Luis.